Hola, soy Benjamín. El día de hoy vamos a ver la primera palabra, que es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra la encontramos en la Biblia en San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero vamos a pensar en ese momento. Jesús decía en el momento que estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra, pero vamos a repetir desde el principio de la palabra. Padre, Ujú. perdónalos. Padre, perdónalos. El Señor Jesús primero lo que dice es, Padre, perdónalos. Le está pidiendo a Dios que perdone a aquellas personas que en ese momento estaban crucificándolo. Pero ¿por qué el Señor dice, Padre, perdónalo? ¿Qué es lo que tenemos que ver? El momento en el que estaba Jesús. Jesús en ese momento estaba sufriendo en la cruz. Estaba sufriendo de una muerte de cruz. Lo estaban matando, lo estaban lastimando, le estaban haciendo daño. Y mientras esas personas le hacían daño, él lo que pensaba era perdonar. ¿Por qué Jesús nos muestra que él en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, lo que hizo fue perdonar? Porque Jesús está mostrando como Él es la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios viva, la palabra viva de Dios. Entonces Él no solamente predicó, sino cumplió todo lo que predicó. Entonces aquí está cumpliendo lo que Él había predicado. ¿Y qué era lo que Él había predicado? El perdón. Y aquí está mostrando que sí se puede perdonar. Y nos está dando un ejemplo, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino del amor. Y el amor es perdón. Como lo dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7, nos dice que el amor, desde el 13:1, nos muestra un discurso sobre el amor, que es muy bonito que lo leamos en la casa, pero en el versículo 7 nos dice que el amor lo perdona todo. Otras traducciones dicen lo excusa todo, pero es lo mismo, lo perdona todo. Entonces Jesús, como es amor, lo perdona todo. Y Él, como es el camino, la verdad y la vida, es el camino del amor, el camino del perdón. Entonces vamos a ver, esto es Jesús en práctica, practicando la palabra que Él había predicado. Pero vamos a escuchar la predicación que Él hizo en San Mateo, capítulo 6, versículo 14. El Señor nos da la enseñanza del perdón y nos explica por qué es que Él hacía esto de perdonar. Primero muestra que Él estaba en una situación difícil. ¿Qué significa esto? Él estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados. Nos muestra el Señor que cada vez que nosotros vamos a perdonar es difícil. Incluso nosotros decimos, pero no puedo perdonar a esa persona porque me cuesta, me duele como si me estuviera matando a esa persona, no puedo perdonarlo, le tengo mucho odio. El Señor muestra que ese odio, ese dolor es como estar muriendo nuestro espíritu y Él estaba muriendo. Entonces muestra que si tenemos ese odio, nosotros vamos a morir de ese odio y Él lo que nos dice es que nosotros no vamos a poder morir con ese odio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de morir? Perdonar. Por eso le dice a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero lo primero es, Padre, perdónalos. El Señor nos invita a que tenemos que pedir perdón. ¿Y cómo hacemos para pedir perdón? ¿Cuál es el camino del perdón, el camino del amor? Vamos a ver cuál es la enseñanza que nos dio el Señor del perdón. San Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Mire lo que dice, que nosotros tenemos que perdonar, porque si nosotros perdonamos a los hombres las ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. entonces, ¿por qué nosotros tenemos que perdonar? Porque si nosotros perdonamos las ofensas, también Dios nos va a perdonar a nosotros. Entonces no podemos decir, Padre, perdónanos, si nosotros no hemos perdonado a nuestro hermano. Continúe. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Pero si nosotros no perdonamos a las demás personas, nuestro Padre Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces el Señor lo que nos invita es que nosotros podemos morir en cualquier momento. El día de hoy podemos morir. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, porque todos tenemos una hora de morir. Entonces el Señor nos invita a que nosotros antes de morir tenemos que perdonar a nuestros hermanos para que Dios nos perdone de nuestras ofensas. Y el Señor muestra lo importante que es el perdón y que nosotros nunca nos preocupamos por perdonar y es muy importante perdonar a todas las personas que nos hacen daño. Vamos a ver ahora
cómo dice San Pedro que le pregunta a Jesús en el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver cómo lo dice en San Mateo, capítulo 18, versículo 21. En San Mateo, capítulo 18, versículo 21, Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Vamos a ver. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que Si perdonar? un hermano nos ofende, si un hermano nos calumnia, si un hermano nos difama, si un hermano nos hace el mal, imagínense, el Señor le estaban clavando los clavos en las manos, en los pies, lo estaban haciendo sufrir, y él, sin embargo, perdonó. Y le pedía a Dios que perdonara a esas personas, perdonó de corazón, porque es amor. Entonces Pedro pregunta, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar yo? Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Que perdonar las ofensas de mi hermano hasta Ven, 7 tenemos que veces? perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Entonces Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Sigue? Jesús le contestó: Aquí está la respuesta de Jesús. Vamos a ver cuántas veces tenemos que perdonar. No te digo 7, sino 77 veces. El Señor dice que no nos dice 7, sino 70, Y 7 veces. 77 veces. Me gusta otra traducción de la Biblia que dice 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? 70 veces 7 es el 7 elevado a la 70. O sea, 7 por 7, 70 veces. Y si multiplicamos 7 por 7, 70 veces, nos da más de 1.000.000 de millones. Es un número demasiado grande. ¿Y qué significa 70 veces 7? Significa siempre. Entonces el Señor nos invita a perdonar, nos invita a que tenemos que perdonar a nuestros hermanos siempre. Pero si nos hace daño, si me hizo daño, me está haciendo sufrir, igual el Señor lo que nos dice es, perdone, porque usted no puede morir sin haber perdonado. Continuemos otra vez, ahora donde íbamos, en San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lo primero es, Padre, perdónalos. El Señor nos está mostrando que Él le pedía por esas personas que lo estaban maltratando. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? La compasión y la misericordia y el amor tan grande de Dios, que a pesar de que le hacían daño, Él pedía por esas personas que le hacían daño. Como Él decía, rueguen por sus enemigos, amen a sus enemigos. Él mismo lo hizo. Como Él lo predicó, Él mismo lo hizo, para mostrarnos el ejemplo. Continuemos ahora sí. Mientras tanto, Jesús decía: Mire, escuchemos. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. el Señor decía, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Aquí, ¿qué es lo que nos muestra el Señor? Que aquellas personas que lo estaban matando por ignorancia, porque no sabían lo que hacían. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Primero pongámonos en el contexto que estábamos. Eran unos soldados que estaban siguiendo órdenes. ¿Quién le dio la orden? Poncio Pilatos. Supongamos hoy en día como el gobernador o el presidente o el rey. Ese fue el que dio la orden. Y ellos pensaban que estaban haciendo bien. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Siguiendo órdenes. ¿Cuál era la orden? Vayan y hagan lo que quieren ellos con Jesús. ¿Qué era? Matarlo. Y fueron y mataron a Jesús. Entonces vemos que ellos estaban siguiendo órdenes porque eran unos soldados. Entonces, según la inteligencia humana, ellos estaban haciendo bien y tenía lógica, estaban siguiendo órdenes, pero era inteligencia humana. Pero el Señor nos muestra que la inteligencia humana es ignorancia. ¿Por qué? Porque dice, no saben. Ellos sabían que estaban haciendo bien, pero con la inteligencia humana. Pero el Señor dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y esto nos lo va a explicar muy bien Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Nos va a explicar esto, donde nos muestra que por encima de la inteligencia humana, desde antes del 8, vamos a leerlo del 8, pero si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 2 desde el 6 o desde el 5, nos damos cuenta donde muestra la inteligencia humana y la sabiduría de Dios que está por encima. Pero vamos a leer el 8, donde nos va a decir que la sabiduría de Dios es mucho más grande que la inteligencia humana y por no tener sabiduría de Dios fue que lo mataron. Vamos a ver. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo. Mire lo que dice, que la sabiduría de Dios no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo. ¿Quiénes son las cabezas de este mundo? Los gobernantes en aquellos tiempos y también los gobernantes ahora. Esa sabiduría de Dios no fue conocida en este mundo por los gobernantes de este mundo. No fue conocida, porque si hubiera conocido no hubiera matado a Jesús. Continúe.
pues de haberla conocido, Si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de la gloria. si ellos hubieran tenido sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Jesús. ¿No hubieran qué? Repítalo. No hubieran crucificado al Señor de la No gloria. hubieran crucificado al Señor de la gloria. Jesús es el Señor de la gloria. Y ellos crucificaron, ellos asesinaron, mataron la verdad. Este mundo asesina la verdad, mata al Señor de la gloria. ¿Y por qué mata al Señor de la gloria? Porque en vez de confiar en la sabiduría divina que está por encima de la sabiduría o de la inteligencia humana, confían en la inteligencia humana y se olvidan de la sabiduría de Dios. Y al olvidarse de la sabiduría de Dios, cometen crímenes y barbaridades y son los gobernantes, porque los gobernantes fueron los que mandaron a los soldados. Y entonces Jesús sabía que ellos eran mandados por los gobernantes y por eso dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos pensaban que estaban haciendo bien, cuando en realidad no estaban haciendo bien, sino estaban crucificando al Señor de la gloria. ¿Y por qué los gobernantes actúan de esta forma? ¿Por qué los gobernantes en esos tiempos y en estos tiempos actúan de esta forma, con pura sabiduría humana y se olvidan de Dios? Porque en San Lucas capítulo 4, versículo 5, nos explica por qué los gobernantes en ese tiempo mataron al Señor de la gloria, por qué le hicieron daño a Jesús, por qué lo asesinaron, por qué asesinaron la verdad, porque prefieren creer en la mentira. Como dice Juan 8:44, ustedes tienen por padre al diablo, porque no permanecen en la verdad, sino el diablo era un homicida del principio porque no se mantuvo en la verdad. Por no mantenerse en la verdad, son homicidas. Quisieron matar a la verdad y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver por qué los gobernantes actuaron de esa forma en ese tiempo y actúan en este tiempo también así. Dale. Lo llevó después el Aquí diablo son las tentaciones de Jesús en el desierto. Dale. a un lugar más alto. Dicen que el diablo llevó a Jesús a un lugar más alto. Esto nos hace pensar como a los lugares más altos, los gobernantes, los reyes, los presidentes, a un lugar más alto. ¿Siga? Le mostró en un instante todas las naciones del mundo Mire, el diablo le mostró a Jesús todas las naciones del mundo, imagínense. Todos los países del mundo le mostró el diablo en un instante a Jesús. ¿Siga? y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas. Y le dijo, repítalo, por favor. Te daré poder sobre estos pueblos. Mire lo que dice el diablo. Te daré poder. Este es el problema. Esta es la tentación del diablo. El diablo le dice a los gobernantes, yo le voy a dar poder si usted se aparta de las normas de Dios. Yo le daré poder y le daré inteligencia si usted se aparta de la sabiduría de Dios y asesina al Señor de la gloria. Siga. Y sus riquezas Y sus serán riquezas tuyas. serán tuyas. Eso es el problema. Y esta es la tentación de los gobernantes en ese tiempo y en este tiempo. ¿Por qué Pilato dejó morir a Jesús? Porque tuvo miedo de que se hiciera una revuelta, porque prefirió la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y se lavó las manos diciendo, bueno, no quiero que se arme un botín. Prefirió fue los halagos de los hombres, prefirió fue las riquezas, prefirió fue el poder. ¿Por qué? Porque pensaba, si yo libro a Jesús voy a perder el poder. Entonces los gobernantes hoy en día piensan lo mismo. Si dejamos libre a Jesús, si seguimos las órdenes de Dios, vamos a perder el poder, porque el mundo no sigue las normas de Dios. Siga. Porque me las han entregado a mí, Mire, escuche lo que dice el diablo. El poder de las naciones y las riquezas de las naciones se le han entregado al diablo. Siga. y yo las doy a quien quiero. Y el diablo le da ese poder a quien él quiere. Siga. Si te arrodillas y me adoras. Pero aquí está lo que pide el demonio. Si te arrodillas y me adoras. El demonio le estaba diciendo esto a Jesús y se lo dice a los gobernantes también. Si usted se arrodilla y me adora, si usted se olvida de la sabiduría de Dios y mata al Señor de la gloria, yo le daré riqueza, le daré poder. Y cuando los gobernantes hacen esto, matan al Señor de la gloria. ¿Y cómo matan al Señor de la gloria hoy en día? Hoy en día muchos asesinatos al Señor de la gloria. Por ejemplo, la sabiduría de Dios nos muestra que desde el vientre de la madre el niño ya vive. ¿Y qué es lo que dice la sabiduría humana? En el vientre de la madre eso es un feto, eso no tiene vida. Eso lo podemos asesinar. Sí al aborto. Ahí está la inteligencia humana. Sí al aborto. Pero ¿qué dice la sabiduría de Dios? Eso es asesinato. Y el Señor a esas personas le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Un asesinato. ¿Qué pasa con la eutanasia? Los viejitos, hay una muerte tranquila, vamos a asesinarlo. Y el Señor de la gloria no quiere eso. Cuando asesinan a esos ancianos, asesinan al Señor de la gloria, porque se olvidan de la sabiduría de Dios y se van por la inteligencia humana. Otra cosa,
aquellas normas y leyes que ponen los gobernantes que dicen hombre con hombre, mujer con mujer, eso es lo mismo, eso no hay problema. Están asesinando al Señor de la Gloria, porque el Señor de la Gloria dice que eso no es así, y ellos asesinan la verdad y meten mentira. Ahorita cada quien puede ser lo que quiera. Entonces, ¿cuál es el final de ellos? Que ellos quieren que un niño se identifique como un anciano y entonces sea permitida la pedofilia. Ese es el final de ellos. ¿Por qué? Porque quieren asesinar al Señor de la Gloria. Entonces, esta barbaridad de nosotros como cristianos tenemos que decir como Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también tenemos que hacer oración para que el Señor no permita que estas injusticias sucedan en el mundo. Y vamos a ver ahora, por último, lo que nos dice Efesios, capítulo 4, versículo 32. ¿Qué podemos hacer con este mundo tan cruel, con este mundo que sigue tanta inteligencia, pero no inteligencia de Dios, sino inteligencia humana, en vez de buscar la sabiduría de Dios? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos para poder soportar esta injusticia, esta dificultad. Primero, no podemos ser partícipes de eso. Nosotros tenemos que siempre tener por encima de todas las normas humanas la sabiduría de Dios. Si el Señor dice no al asesinato, no al asesinato, no le pongamos excusa. Y siempre seguir los mandamientos del Señor y no ponerle excusa con inteligencia humana. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nunca ser partícipe de esos. Y además, también, ¿qué tenemos que hacer? Dale. Efesios 4:32. Más bien sean buenos. Aquí está lo primero. Más bien sean buenos. ¿Y qué es ser buenos? Buscar la santidad. No aspiremos solo a ser buenos, sino a alcanzar la santidad. Tenemos que buscar la santidad. ¿Y qué es la santidad? Que yo me reniego a lo que yo creo que es correcto y hago caso a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice eso está mal y punto. Quito mi manera de pensar y meto la manera de pensar de Dios. Continúe. Y comprensivos. Aquí está lo siguiente. Comprensivos. ¿Qué es ser comprensivo? Comprender que nuestros hermanos pecan por ignorancia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús comprendió a esos soldados. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús se puso en los zapatos de él, se dio cuenta que eran soldados que seguían órdenes. Asimismo, nosotros tenemos que entender que las personas que apoyan esto ni siquiera saben lo que hacen. Y tenemos que pedirle a Dios, rezar mucho, pedir en mucha oración a Dios por esto. Y también enseñarle a aquellas personas lo que se equivoca. Es una obra de misericordia enseñar al que no sabe. Ellos no saben que están haciendo mal, tenemos que enseñarle con la Biblia. Luego de que le enseñamos, si ellos no hacen caso, ya hicimos lo que teníamos que hacer, que era enseñarle que eso está mal. Y entonces nos ponemos en los zapatos de esa persona y le enseñamos con amor, porque el Señor es amor. Continúe. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Tenemos que ser comprensivos unos con otros, comprendernos, ponernos en los zapatos de esa persona. Continúe. Perdonándose mutuamente como Dios Mire, los... perdonándose mutuamente. Otra vez el perdón. Padre, perdónalos. ¿Y por qué nos perdonó el Señor? Ahí mismo. Efesios 5:2. El Señor dijo, perdónense unos a otros. ¿Por qué? Sigan el camino del amor. Porque Él es el camino, pero no cualquier camino, el camino del amor. A ejemplo de Cristo. ¿A ejemplo de quién? De Cristo. ¿Y por qué ejemplo de Cristo? Porque Él nos amó hasta el extremo. Incluso en la muerte decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los políticos, los gobernantes quieren hacer guerra y destruir. Y el Señor dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor busca que esa persona se arrepienta y el Señor busca que esas personas se conviertan. Y entonces tenemos que, nosotros como cristianos, predicar y nunca callarnos la verdad y decir en la oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y pedir por ellos, pedir por los gobernantes. ¿Siga? Que nos amó y se entregó por nosotros. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ahora sí, continúa atrás donde iba. Perdónense mutuamente Tenemos que perdonarnos mutuamente. como Dios los perdonó en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo. Jesucristo le dijo a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Nos perdonó en Cristo, nos perdonó por el sacrificio que hizo Cristo. ¿Y cuál fue el sacrificio? Que se entregó por nosotros, porque nosotros somos pecadores y merecemos la condena, siempre pecamos, pero el Señor quiere que nosotros nos arrepentamos. Así como dice en Juan 8:11, yo tampoco te condeno, pero en adelante vete y no peques más. El Señor quiere que nosotros salgamos del pecado porque Él murió por nuestros pecados, pero tenemos que buscar el perdón de Dios. Entonces, queridos hermanos, la primera palabra de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que nos ayuda a reflexionar, que tenemos que perdonar antes de morirnos y que también
las personas que están en los poderes y en los que gobiernan, los reyes de la tierra, no saben lo que hacen, porque el príncipe de este mundo es el demonio y nos mete inteligencia humana, pero no sabiduría de Dios. Y nunca dejemos que nos quiten la sabiduría de Dios. Dios nos perdona en Cristo y como Dios nos perdona, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo? Que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que perdonar a las personas, poniéndonos en los lugares de esa persona y entendiendo que esas personas no actúan por maldad. Y a pesar de que sí lo hicieron con maldad porque se burlaban de Jesús, el Señor pensaba lo mejor de ellos. No pensemos siempre lo peor de las personas, pensemos bien así como lo hizo Jesús, y eso ayudará a convertir a esas personas. Como decía San Pablo, vence el mal a fuerza de bien. Siempre pensemos bien de las personas, a pesar de que esas personas sean envidiosas o sean groseras o nos traten mal. Tenemos que siempre pensar lo mejor de las personas y pedir por aquellas personas que nos hacen sufrir. Bueno, ya vimos la primera palabra. En estos días vamos a seguir viendo las 7 palabras. Esta es la primera palabra. Busque en YouTube ahora la segunda palabra. La segunda palabra es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Benjamín. Busquemos esto en YouTube para ver el siguiente video. Estos días vamos a ver las 7 palabras de Jesús y vamos a ir explicándolas poco a poco, cada palabra para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor en su palabra.